Hola a todos, bienvenidos a Table Football Talks, un espacio donde queremos hablar con los jugadores y protagonistas de fútbol de mesa en Europa y en el mundo. Hoy tenemos a Andrea Ciccarelli, actual número 20 en el ranking italiano, uno de los jugadores más fuertes del país, uno de los miembros más importantes de Napoli Fighters y una de las principales personas a nivel organizativo que hay ahora mismo en Italia como en la Federación Internacional. Bienvenido, Andrea, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Buenas noches a todos y gracias por la invitación, la verdad, a ti, Ricardo, y por todo lo que estás haciendo para nuestro juego y nuestra pasión. Muchas gracias. Empezamos, siempre empiezo igual, siempre empiezo por cómo empezaste, cómo descubriste el juego, cómo fue eso. Vale, y entonces la verdad es que he descubierto el juego cuando era muy pequeño, tenía como 8 o 9 años, así, solamente porque mi papá, que era un jugador del fútbol de mesas de los pequeños en los años 80, me compró una caja de fútbol de mesa, la muy básica, ¿vale? De fútbol de mesa, que hay, casi todos los niños tienen en Italia en su casa. Y después, hablando con Luca Battista y Antonio Peluso, también, que no sé si tú lo conoces también, que son dos jugadores de los Napoli Fighters, y también Luca es lo que todo el mundo conoce y todo, pero Antonio también ha jugado hasta el año pasado con los Napoli Fighters, y ellos eran mis compañeros de escuela. Desde los 5 años hasta los 18, 19, siempre en la misma clase. Y era una fiesta, un cumple de unos de nuestros compañeros de la escuela, y mi papá, encontré el papá de Luca, Humberto, que todo el mundo conoce también el fútbol de mesa, y ellos han empezado a hablar de los Napoli Fighters, de la federación, de la posibilidad de hacer Copa del Mundo y todo eso, y es así que hemos empezado. Vale, y eso lo que comentábamos antes, ¿no? Eso en esa época estamos hablando de 2000, ¿qué? 2007, 2006. 2007, 2008, 2008, sí, algo así, creo. Vale, entonces en esa época en Nápoles entiendo que estaba el equipo de Bolognino, pero no existía Napoli Fighters como tal, lo crearon vuestros padres y ya empezasteis a competir desde muy muy jóvenes, con Luca, tú mismo, tu hermano es más pequeño, supongo que tardó un poco más, pero Ujú. Vale, la verdad es que Napoli Fighters nací en el 2006 y vale, no habían nuestros padres al principio. vale. Y después un año han empezado con Luca y Antonio con los padres, y después en el 2008 yo y mi hermano también hemos empezado a jugar con ellos. Y la cosa increíble ha sido que empezaron, eran adultos con la pasión del fútbol de mesa y todo, y en el acto constitutivo del club escribieron que tenía que ser un club con una joven muy fuertes. Y entonces ya era el objetivo, aunque sí no habían joven en el equipo. Ya, ya, bueno, ya era Entonces la era idea el primera. proyecto. Ah, qué bueno, qué bueno. Exacto. Muy bien pensado eso. Vale, ya desde muy pequeño, ¿no? Empezasteis a competir y yo he estado mirando rankings de la FIST y fuiste ya a mundiales, a europeos, ya de muy, muy joven. Eso, primero entiendo que competiste en Nápoles, ¿no? En la zona de Nápoles, fuiste Ujú. saliendo Exacto. a los majors que hubiera en Italia, ¿no? En Milán y en Bolonia, me imagino que estaban en esa Ujú. época, y luego saltaste a la competición internacional. ¿Cómo se vive ese desde niño? Porque yo jugué de joven, pero no tan joven. Entonces, claro, ¿esa presión la sentías o era más un juego o cómo? Sí, vale, es una cosa que depende mucho de las personas. Claro, la cosa más importante es siempre de disfrutar el juego. Pero yo, por ejemplo, tenía mucha presión, la sentía más. No es porque tenía a mis padres o los Napoli Fire que me ponían la presión, era realmente una cosa mía, porque para mí ya era una cosa importante. Yo soy una persona que cuando empieza a hacer una cosa la quiere hacer bien, y es por eso que tenía un poco de presión, pero al mismo tiempo era también un momento increíble para compartir momentos con mi familia, porque habían mi padre y mi hermano también que jugaba y que juega todavía hoy, todo el mundo creo lo conoce. Y es por eso que yo siempre he visto más la oportunidad
de hacer todas estas cosas, experiencias diferentes que puede hacer, como viajar, encontrar gente de todo el mundo, lo que estamos haciendo hoy también es Sí. una conexión que nací con esta pasión común. Entonces, y eso era una cosa que yo disfrutaba ya cuando era pequeño. Entonces me interesaba mucho más eso que la presión y la competición. Eso llegaba después, Vale, diría. y cómo fueron esos inicios? Entiendo que empezasteis ya con bases modernas, pero ¿teníais algunos días a la semana en el club de entrenamiento o había algún tipo de rutinas o cómo era Sí, exactamente? vale. Siempre hemos jugado al club el jueves por la tarde y yo he tenido la suerte también que viviendo con mi hermano podía jugar cuando quería. Con la mesa en casa, antes de las competiciones, teniendo siempre la posibilidad de entrenarme con ellos, pero no era entrenamiento, era realmente jugar. Y eso era lo que me interesaba y que me gustaba más. Me acuerdo muy bien, después nuestra primera Copa del Mundo en 2009 en Rotterdam, hemos vuelto a casa y, ¿sabes? Normalmente casi todos los jugadores vuelven a casa después de una competición y dicen, vale, ahora paro un poco con el fútbol de mesa, no quiero jugar. Mi hermano, salimos del avión, volvemos a casa y hacemos 3 partidos, porque, ¿sabes? Son las experiencias que tú vuelves a casa y dices, quiero más, siempre quiero más. Y eso creo que ha sido una de las motivaciones que siempre hemos tenido nosotros también. Y entonces era eso y otra cosa era que Luca Battista, por ejemplo, en Nápoles, mi casa y su casa, estamos a menos de 1 kilómetro de distancia. Entonces, con él también era súper fácil de entrenarse juntos. Claro, entonces subisteis el nivel los tres muy a la vez, ¿no? Y muy rápido Claro, y... Claro, porque eso, exactamente, sí, los sí, sí. resultados son espectaculares. Ya en 2 o 3 años de juego ya erais de los mejores de Europa y del mundo. O sea, es una cosa espectacular. Vale, ¿qué más? El primer mundial dices que fue en Rotterdam, que Ujú. debía ser eso sub 12 o Exacto, sub sub 12. 12. Vale, Empecé en sub 12. vale. ¿Cómo viste tú la diferencia entre cómo es Italia, como, ¿no? Que Italia es seguramente el país, o seguramente no, seguro el país que tiene más jugadores del mundo, y a la que saliste fuera, ¿qué diferencia viste a la hora tanto organizativa como tipo de jugador, el juego? Vale, si hablamos de lo que vi a la época en 2009, vale, no he visto mucho la diferencia a nivel organizativo porque, sabes, cuando tienes 12 años no Sí, es eso que te interesa más. Lo que entendí mucho porque antes el sub 12 no era considerada categoría oficial. ¿Y eso qué significa? Que no había un límite de jugador. Entonces, si España tenía 12 sub 12 que querían ir al Mundial, podían ir todos. Y entonces es por eso que he jugado mi primera Copa del Mundo, que habían 49 sub 12. Y entonces ha sido una experiencia increíble. Me acuerdo, primer partido del Mundial lo he jugado contra Kaya Genkotter, que es el alemán que juega hoy en Catania, ¿no? con Catania, exactamente. Y me acuerdo que hemos hecho un empate, 1-1 el partido, y al final del partido había un montón de padres italianos, personas que me conocían, que decían, no tienes que jugar así, tienes que ser más motivado, no te importa de lo que hace la otra persona y todo eso. Entonces, he visto puede ser que tenemos un espíritu un poco más competitivo. A veces cuando vas a ver también en Bélgica o en otros países, por ellos es más un momento de disfrutar y no tienen la idea del fútbol de mesa como un deporte. Y eso puede ser que es una de las mejores diferencias que he visto. Y la otra cosa más importante que he visto era la suerte que tenía vivir en Italia, porque para mí era más fácil jugar competiciones que sean competitivas y que con muchos jugadores, que con el fútbol de mesa que sea parte de la cultura también italiana. Y Sí, esa sí. es una suerte que he tenido. Eso se nota. Además, yo tengo compañeros de trabajo italianos que no han jugado nunca, pero todo el mundo sabe lo que es el subbuteo o el calcio tavolo. Es algo que no sé si pasa en ningún otro país del mundo, seguramente. Ujú. Vale, ¿qué más?
Claro, lo has comentado antes un poco. Sí que me he fijado que cuando jugabas en Under llegabas muy lejos, semifinales, así, pero siempre te quedabas allí. ¿Eso crees que tiene que ver con esa autoexigencia, esta presión que tú has comentado al principio, que te ponías tú mismo? Porque calidad de juego es evidente que tenías, si no, no hubieras llegado tan lejos. ¿O hay un punto de suerte también? ¿Qué crees que fue el motivo de...? Ujú. Claro, puede ser que sí, es verdad que he ganado en los mundiales las competiciones para equipo muchas veces, pero en el individual creo que he hecho dos semifinales, nunca jugué una final de Copa del Mundo y eso me da un poco de pereza y todo, y puede ser que ha sido un problema más de presión que es difícil a gestionar cuando estás a un nivel muy alto, también si eres un niño, porque yo la sentí mucho más. Entonces puede ser. He ganado solamente un Major en los Under, el Major de Ámsterdam en 2012. Y si no, y en Italia gané una Copa de Italia y, y un campeonato de Italia individual en 2014, creo. Era sub-19. Pero puede ser que es lo que dices tú, que ha sido más un problema de presión. Sigo viviendo con esta cosa, pero es más fácil cuando eres más maduro, conoces más las personas, tienes más confianza de lo que tienes que hacer y todo eso. Entonces puede ser que eso ha sido mi límite y sí, porque, bueno, vale. eh, Muchas gracias que tú me dices que no ha sido un problema técnico tampoco, también, pero yo creo que habían jugadores que eran mejor que yo. Pues que, claro, era una generación también muy espectacular, claro. De hecho, ahora Ujú, los mejores del mundo, la mayoría, sin claro. contar a Carlos, que es de otro planeta, son todos de tu generación, más o menos, o año Ujú, arriba, año abajo. Vale, perfecto. Una cosa que hablamos tú y yo en su día es que, bueno, hace un tiempo que estás viviendo en Francia, ¿no? ujú, ¿Cómo ves la diferencia entre países? Porque Francia, bueno, la última entrevista que hice fue a Eric Nassali, que estuvimos un buen rato y está creciendo ujú. mucho en los últimos 2 o 3 años, pero evidentemente comparado con Italia es muy menor. ¿Cómo puedes, ahora cómo entrenas? Porque entiendo que en Toulouse estás tú básicamente y Ujú, poca gente exacto. más. Entonces, Sí, ¿cómo exacto. haces para entrenar? Sí, hace 3 años y medio que vivo en Toulouse y la verdad es que es muy complicado. Ha sido muy complicado. He bajado mucho mi nivel al principio porque cuando tienes la costumbre de entrenarte como 2, 3 veces para semana y después juegas solamente a las competiciones, porque hay jugadores que dicen que juegan solamente a las competiciones, pero no es verdad porque tienen la mesa, se entrenas con los amigos y todos y dicen, solamente he jugado 3, 4 partidos por la semana. Vale, yo realmente nunca me entrenaba. Eh, Hay un club que estás como a 60 kilómetros de Toulouse y ellos, tengo que decirlo, son muy generosos y todos. A veces he jugado con ellos el viernes por la tarde, pero sabes, a veces después de una semana que has trabajado, el viernes quieres salir con tus amigos y si no, es también muchos fin de que no estoy en Toulouse porque voy por las competiciones. Entonces será un poco más complicado. Eh, Hay también un jugador, David Leroy, que juega con Rochefort, que vive en Albi, que es como a 1 hora de coche de Toulouse. Yo no tengo coche aquí, él lo tiene. Hemos jugado, creo, 2 o 3 veces entre nosotros. Y es por eso que ahora intento hacer muchas competiciones y desde principios de este año, el regalo de Navidad de mis padres ha sido una mesa de fútbol de mesa aquí. Entonces ahora tengo una mesa y necesito mucha motivación para entrenarme solo, pero antes de las competiciones, si quiero realmente estar a mi nivel, intento hacer entrenamientos solos. A veces invito a David o otros jugadores que viven aquí en la región y comparado para hablar de tu pregunta, comparado entre lo que hay en Francia y lo que hay en Italia, se nota mucho que está creciendo mucho. Hay muchos nuevos jugadores en Francia, hay muchos jugadores que jugaban en los años 90 que vuelven a jugar ahora y eso me gusta también. La verdad es que hay muchas comunidades y la diferencia es que puede ser que ellos no viajan mucho,
pero tienen mucha pasión, hay muchos clubes también y eso me gusta. Te diría que en este momento no hay mucho una Francia competitiva de federación, pero hay una Francia de jugadores de fútbol en mesa, de casa, de club. Eso lo hay mucho. Y puede ser que en el futuro eso va a cambiar y vamos a tener muchas más personas que juegan competiciones también. Claro, lo que sí que quizá pasa es que no hay en ciudades, ¿no? Pues si te Ujú. fijas en Toulouse no hay nada, en Marsella tampoco hay nada, No, en Burdeos creo que muy poca cosa. sí hay cerca de Sí, Burdeos, pero en las ciudades grandes no hay nada, es verdad. Solo en París y sí Le Sí, Molino, bueno, que solo, ahora se llaman de exactamente. otra manera, pero vale, perfecto. Ya lo hemos citado alguna vez, pero hablar contigo es imposible no hablar de tu hermano, ¿no? De Mateo, que es Claro. campeón del mundo, uno de los mejores jugadores de los últimos 10 o 15 años. ¿Cómo es eso? Porque yo también juego con mi hermano, también aprendí sí. ¿Cómo fue esa rivalidad? Porque yo sé que hay momentos de tensión, sé que sea tu hermano o no, siempre hay momentos de enfado. ¿Cómo fue crecer con... Es más pequeño que tú, entiendo, tu hermano de edad. Sí, tiene Entonces, 2 años menos que yo. vale. Eh, ma la verdad es que me gusta mucho cuando me hacen esta pregunta de rivalidad y todo, pero la verdad es que nunca hemos tenido una rivalidad entre nosotros. Siempre hemos seguido creciendo juntos. Él un poco más que yo, porque se nota del nivel que él tiene hoy. Es uno de los mejores jugadores del mundo y el más joven de los campeones del mundo individual de la historia del fútbol de mesa hasta hoy. Y la verdad es que todas sus victorias yo las siento como mis victorias. Y eso para mí es un placer inmenso, inmenso. Compartimos el mismo equipo, hoy es mi capitán también. Y nunca hemos tenido momentos de tensión en partidos entre nosotros. Ha pasado que hemos tenido cuando hemos jugado en el mismo equipo. La gestión del partido con la presión y todo eso, eso llega, pero con él también en la vida privada nunca hemos tenido discusión general. Siempre una muy buena relación, conexión entre nosotros y eso me encanta. No hemos tenido mucha suerte porque ha pasado muchas veces que hemos jugado yo contra él en las competiciones y la verdad, esa es una cosa que los dos odiamos. En este momento es para mí sobre todo, pero creo para él también, es muy difícil trobar una motivación en el agonismo en el partido contra él y en el partido entre los dos, porque especialmente ahora que no vivimos juntos, no nos vemos mucho, la última cosa que queremos es jugar uno contra el otro y ver mis objetivos que van contra sus objetivos. Claro. Y es una cosa que los dos odiamos. Y para decirte el nivel de relación que tenemos los dos. Como tú has dicho antes, yo he hecho muchas semifinales, nunca he hecho una final de Copa del Mundo ni nada. En 2016, cuando he hecho mi última Copa del Mundo, él ya había ganado 2 Copas del Mundo individual y teóricamente tenía que jugar la semifinal contra él. Si ganaba era contra Antonio Casín los cuartos de final. Entonces yo perdí 2-1. Después mi hermano ganó la Copa del Mundo y él me ha dicho 2 cosas. La primera cosa era si me habría gustado más que era tú a ganar hoy. Y la segunda era, en semifinal contra ti, yo habría perdido el partido. Nunca habría ganado contra ti en tu último mundial. Entonces eso es para explicarte realmente la La relación que relación, tenemos. claro. Es chulo, es chulo. Em, Hablemos un poco de Nápoles, porque me parece una cosa muy espectacular la cantidad de jugadores que han salido, de grandes jugadores que han salido de Nápoles, ya históricamente, pues Bolognino, Metivieri, ya de vuestra generación, pues eso, Batista, vosotros dos los hermanos Di Vito, ahora están saliendo nuevos jugadores, Manfredelli, etcétera. ¿Qué tenéis en Nápoles? ¿Qué pasa en esa ciudad? Tienes razón. No creo no sé si se puede comparar a lo que hacéis en Murcia, en España, donde hay un montón de jugadores también. Vale, creo que es muy importante para nosotros tener en Nápoles un jugador y una persona que ha sido y que es hoy la historia del fútbol de mesa como Máximo Bolognino. Y no lo digo solamente como cosa simbólica,
pero también porque Máximo cada día él trabaja por el fútbol de mesa, haciendo promoción, buscando jugadores, él va a las escuelas, cada vez que hay una manifestación en Italia de muchos deportes, no importa qué, él siempre está ahí, ahora conoce a todo el mundo y todo el mundo lo conoce, y hace muchas entrevistas a la tele y todo, entonces creo que la primera cosa ha sido la promoción y es más fácil conocer el fútbol de mesa cuando vives en Nápoles, porque hay personas como Máximo que cada día trabaja para llegar a todo el mundo y compartir su pasión. Y la otra cosa creo más importante es que en Nápoles tenemos un sentimiento muy fuerte de pasión por el fútbol. Y esa es la otra cosa, y es por eso también creo que tenemos muchos jugadores que tienen mucha pasión y todo. Tenemos casi todos un estilo de juego, puede ser que es de jugar más rápido, de jugar un poco, especialmente al principio, como jugaba Máximo, y después cada uno tiene su evolución, eso es normal. Entonces, creo que sea todo eso. Creo que sea una mezcla entre la promoción que hay en el territorio y la pasión muy fuerte que tienes por el fútbol. Bueno, sí, Maradona es para vosotros, ¿no? Es Sí, es Dios. una religión, religión, exactamente. Vale, otra cuestión que tenía es, siempre desde fuera de Italia vemos, ¿no?, que ha habido esta histórica rivalidad entre el sur y el norte, ¿no? Ujú. ¿Existe esto en el fútbol de mesa? Es decir, si vosotros como Napoli Fighters ganáis a, yo qué sé, a Reggio Emilia o a un equipo del norte, ¿os supone más que ganar a Eagles Napoli? ¿O aquí no hay ese tipo de rivalidad en el fútbol de mesa? Eh, la verdad es una cosa que nunca pensé. Y creo que en el fútbol de mesa la tienes menos. Y para nosotros, no, es solamente contra los equipos más fuertes, los equipos más históricos. Es normal que ya antes, para nosotros, era un partido muy importante, con mucha presión y mucha importancia, el derby contra los Eagles, porque nosotros hay Napoli Fighters desde el 2006. Eagles creó desde los 80 o 90, no sé. Entonces, para nosotros era el equipo pequeño que empieza a jugar contra y empieza a llegar a nivel del equipo histórico de la ciudad. Y eso era, puede ser un partido que me gustaba mucho más y que te daba mucha más motivación antes. Y después, hoy, claro, cada vez que juegas contra Reggio Emilia o Fiammazzurri es un partido especial, pero en general no te diría que hay una rivalidad entre norte y sur. Hoy, no, esa no. En el fútbol, por lo menos no. Perfecto. Explícame un poco cómo funciona Napoli Fighters. Es decir, ahora explicabas, ¿no? Empezasteis desde abajo, siendo grupo con vuestros padres y vuestra generación. ¿Cómo habéis hecho para llegar a un nivel tan alto? Porque lo comentábamos el otro día con Vicens, lleváis 2 o 3 años a un nivel muy, muy top. Entonces, ¿cómo se hace esa transición? Vale. Han sido muchas cosas, creo. Nivel, como dices tú, de estructura del equipo, porque creo que sea muy importante en un equipo que va a ser bien gestionado, que cada uno tiene su cómputo, sabe lo que tiene que hacer, y es por eso que tenemos una junta directiva que hablan de todo lo que es la gestión del club, de los jugadores, nivel financiero también, todo lo que se tiene que hacer con la federación. Y después tenemos todo lo que es deportivo. Y antes, una cosa que hemos hecho en Napoli, en no sé, los Napoli Fighters, no sé cuántos equipos lo han hecho, es que hemos tenido un coach también, un entrenador específico. Con él hemos hecho muchas veces entrenamientos específicos que no eran solo partidos, y él después hacía estadística de todo lo que hacemos y después analizaba para ver los puntos un poquito más fuertes, lo que tenemos que trabajar un poco más. Entonces creo que eso nos ha ayudado mucho también, porque cuando juegas solamente partidos, sigues progresando las cosas que te gustan más, pero hay cosas que
si tú sabes que no te gusta, no sabes que no sabes hacer, nunca vas a hacerlo en un partido. Y es por eso que tienes que hacer un entrenamiento mirado y específico para hacer estas cosas, para entrenar estas cosas. Y creo que la llave principal para las ambiciones, todo lo que estamos haciendo ahora, el progreso de los Napoli Fighters, es el grupo. A nosotros, ahora este fin de que vamos a jugar el Campeonato de Italia, ahí hay el equipo A, el equipo B, ya estamos pensando dónde tenemos que reservar el restaurante por el sábado. Nos gusta muchísimo de levantarse la mañana, hacer el desayuno todos juntos, y eso es el grupo. Son siempre las mismas personas, el 90%, que tienen una pasión común, que les gusta disfrutar momentos juntos, y eso se nota cuando vas a jugar también, porque cada vez que jugamos un partido importante, nosotros que estamos en el equipo principal hoy, sabemos que todo lo que estamos haciendo, todos los objetivos que tenemos hoy, lo tenemos porque hay mucha gente atrás que ha trabajado con nosotros y para nosotros. Sí, sí, al final es como un equipo de fútbol profesional, es decir, una estructura más pequeña, Ujú. pero igual. Exactamente, sí, 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 sí. Entiendo que el coach este que comentabas es alguien que juega a fútbol de mesa, porque para poder hacer unos entrenos y tal tiene que saber. Exactamente, sí, era uno que ahora no está jugando mucho, pero jugaba antes. Se llama Alfonso Matrone y es un jugador de Napoli Fighters, y él ha jugado mucho tiempo y todo. Es un matemático, entonces tiene esta manera de trabajar, y ha hecho la misma cosa en el fútbol de Está mesa muy también. científico, está bien pensado todo. Exactamente. Vale, siguiendo con Napoli Fighters, ¿no? No sois un club de muchos fichajes, pero sí que es verdad que hacéis alguno, que ahora habéis fichado a Leonardo Giudice este último año, a Marco Presiuso creo que el año pasado, o hace 2 años o algo así. Ujú. En Bueno, 2 años, sí. tuvisteis a Sergio Loureiro y tal. ¿Qué buscáis cuando ficháis? Porque es evidente que el grupo principal sois los de vuestra generación de Nápoles, pero es verdad que cada X tiempo pues añadís uno, se va otro. No sé. ¿Qué buscáis? Sí, vale. Las cosas más importantes para nosotros es que, como se nota, creo, es que tenemos un proyecto. Entonces, tenemos una parte principal del equipo que sigue creciendo. Entonces, cada vez que hay una persona que viene en nuestro equipo, el objetivo no tiene que ser que él se va a poner delante y hay los otros jugadores históricos que se ponen detrás, que no tienen espacio, que no juegan ni nada. Y entonces, esa es la cosa principal. Eh, y es por eso que no es tan fácil a veces trobar un jugador que se va a integrar bien en nuestra filosofía, pero al mismo tiempo que puede hacer la diferencia en el equipo. Y la otra cosa muy importante, como te decía antes, para nosotros es importante imaginarse que esa persona que ficha con los Napoli Fighters se sienta a la mesa, al restaurante con nosotros, y él va a ser parte de la mesa, va a ser parte del grupo. No puede ser una persona que solamente viene y juega y nada. Si vas a ver, casi todos los jugadores que hemos tenido en la historia, los extranjeros también, eran personas que hablaban italiano, porque es normal que hay personas en el equipo que hablan diferentes idiomas, pero es más complicado. Cuando se sientas en una mesa, todo el mundo habla un idioma y los otros hablan un otro idioma. Y hemos tenido la oportunidad también de fichar jugadores muy fuertes también, pero sabes que cuando me imaginaba, bueno, todos, porque es una cosa que tenemos que elegir todos, imaginábamos esa persona que se sienta a la mesa con nosotros, era como difícil de conectarse, de relacionarse con esta persona eventualmente. Ahora has hablado de Marco Prezioso. Marco Prezioso es una persona que antes de jugar con nosotros ya era más que un año que venía todos los jueves a entrenarse al club, no conmigo, pero con lo que vive en Nápoles. Entonces era normal, y desde el primer día que él ha empezado a jugar con nosotros era una cosa súper natural. Eh, Leonardo Giudice igual es una persona que, no sé, él tiene 20 años, hace 14 años que lo conozco, y siempre hemos tenido una muy buena relación. Hemos hecho una web TV de Subuteo TV antes, entonces
nos conocemos muy bien y también, no sé si te acuerdas, cuando hemos hecho, sí, cuando nos hemos encontrado el mayor de Mallorca, él era mi compañero de piso al hotel Sí. y no había fichado con nosotros, no había nada. Era solamente que es un amigo. Ya era un amigo, ahora son 6 meses que juega con nosotros y para mí es como si ya ha sido con nosotros hace años. Ya lo veo perfectamente integrado y todo. Y eso es lo que buscamos. Identidad, ¿no? Al final es mantener vuestra identidad como Napoli Fighters. Exactamente. Vale, es un poco como nos pasa a nosotros en el Barcelona con gente que hable catalán, ¿no? Porque nosotros Ujú, ahora hemos fichado a claro, Vicenç Prats y Ferran Coll, pero que eran del club de toda la vida en el fondo, ¿no? exacto. Vale, antes lo hemos comentado un poco, este año, especialmente este año, que ya lleváis años, Napoli Fighters habéis hecho resultados muy espectaculares en Majors, llegando a finales, a dos finales, si no recuerdo mal, París y Boloña, y perdiendo por poquísimo y en los últimos segundos contra Reggio Emilia. Em, Hay un punto de suerte en esto, evidentemente. Yo estaba en Boloña viendo además la final y hay un punto de suerte. ¿Qué crees que os ha faltado aparte de la suerte? ¿Hay algún clic que crees que tengáis que hacer? ¿Hay alguna cosa a mejorar? ¿O es simplemente seguir, seguir, seguir hasta que... Vale, hemos, la verdad es, sí, hemos hecho una temporada muy buena, creo. Ahora somos número 4 en el ranking FIST, en primera vez en la historia, entonces muy felices de eso. Claro que en mi caso me habría gustado tener una victoria, en lo menos una victoria más este año. Y la verdad creo que es cuando juegas contra un equipo que creo que hoy todavía Reggio Emilia son más fuertes que nosotros, y cuando tienes que invertir las predicciones, tienes que hacer mucho más, porque si juegas un partido equilibrado, siempre va a llegar un momento que son los más fuertes que van a ganar, especialmente si en este equipo hay un jugador como Carlos. Claro, porque es eso que ha hecho la diferencia en Boloña y en la Copa de Italia también, porque tú no Sí. estabas, pero la final de Copa de Italia ha sido igual. En la Santander, misma cosa, y él marca. Vale, es verdad que en los dos partidos principales, las dos finales de París y Copa de Italia, hemos perdido 4 sorteos, porque hemos perdido los dos del partidos y los dos de las bolas al Mm. Santander también. Y entonces, siempre no podemos elegir nada y siempre que Carlos saca por Santander. Puede ser que unas entras estas cosas haya cambiado, puede ser que ahora hablamos de una victoria increíble. Pero lo que siempre digo a los otros también es que la suerte puede ser importante y todo, pero nosotros tenemos que pensar a las cosas que podemos controlar. Y entonces creo que solamente el proceso es correcto, creo que estamos en la buena dirección y entonces vamos a ver lo que va a pasar por la fin de esta temporada y la próxima temporada. Conocemos nuestros objetivos y tenemos que seguir trabajando y trabajando y progresando. Perfecto. Hablando de ti individualmente, hace unas semanas ganaste un doble International Open en Priñac, ganaste el sábado, perdiste la final contra Sebastián Shin. Vi también un partido contra Carlos, creo que era la Copa de Italia por Ujú. equipos, que hiciste un muy buen partido, pero claro, Carlos es Carlos. Es decir, antes lo comentabas, ¿no? Este año estás viajando mucho. Yo desde fuera te veo que estás a mejor nivel este año que hace un par de años, o una cosa así, que cuando supongo que Ujú. era cuando llegaste a Francia y jugabas menos. ¿Cómo te sientes tú ahora como jugador? Porque desde fuera se te ve muy fuerte, mucho más fuerte que lo que te había visto yo, que llevo 5 años. Vale, la verdad que sí, siempre tengo dificultades, yo en general, dificultades a decirme, darme más confianza, mi fuerza y todo, pero lo veo que estoy progresando, lo veo con los resultados. Este año por la primera vez gané un International Open, esos buenos resultados a los mayores también. Entonces, en este momento me veo bien. Creo también, en mi caso, misma cosa de mi equipo. eh, Creo que el camino estoy progresando bien, los objetivos lo tengo. El problema que
creo que tengo en este momento es un problema mental de tener la misma motivación en todas las partidas de los partidos de una competición, porque esa es la dificultad que tengo. Por ejemplo, ahora que gané, no que gané, que jugué el mayores de Framery, gané en los 32 céntimos contra Christophe Deur, entonces muy buen partido, y después jugué contra Claudio Panebianco, que es un muy buen jugador, es muy fuerte, pero lo que me interesa es más que yo no tenía el mismo espíritu y la misma motivación que he tenido en el match contra Christophe. Entonces, ahora tengo que trabajar en eso, de seguir con la misma motivación, los mismos concentración en todo el día para los 2 días, porque es eso que hace la diferencia. Eso lo contaba Eric Nassali, ¿no? Que él, cuando fue el de los mejores del mundo en los 90 era porque o lo que hace Carlos o lo que hace tu hermano, ¿no? Están las 8 o 10 horas que estás jugando, no pierden el focus en ningún momento, ¿no? Eso. Yo a mi edad ya no me pasará. A ver, ahora me gustaría analizar un poco tu juego. Yo he jugado contigo en Mataró, jugamos hace 2 o 3 años. He visto bastantes partidos tuyos que hay por YouTube. Em, sí que he visto mucho que te gusta mucho crear las jugadas a toque corto. No eres un jugador de pase largo, sí Ujú. que lo puedes hacer porque tienes la técnica, pero te gusta mucho construir la jugada así y una característica muy tuya y de hecho también muy de tu hermano es entrar y chutar rápido al área. No eres un jugador que te guste, bueno, quizá lo haces cuando hay necesidad, ¿no? Pero que te guste prepararte mucho el tiro. Entras, chutas, entras, chutas. Especialmente cuando juegas con gente de mucho nivel, ¿eh? Me imagino que con gente más floja, pues ya haces lo que sea. Em, ¿Tú te analizas a ti mismo el juego? Es decir, miras tus propios vídeos y haces algún tipo de ajuste o algo similar. Am, vale, entonces, al hablarte de mi juego, tienes razón que me gusta más jugar corto y me gusta mucho el cambio de ritmo cuando juego, jugar lento, rápido, es eso que me gusta más que jugar muy lejos, eso es, exactamente, y la verdad es que me gusta muchísimo ver los vídeos porque creo que he visto todos los partidos que hay en YouTube, pero casi nunca veo mis partidos, pero no es porque no me gusta analizar o nada, es porque me acuerdo exactamente lo que he hecho, me acuerdo mis errores y sé en qué tengo que trabajar. Entonces, me ha pasado de ver un poco del partido contra Carlos, por ejemplo, que hemos jugado hace 3 semanas, pero la verdad es que no me veo todo el partido casi nunca, y si lo veo, puede ser que no lo veo para analizar, lo veo más para vivir el momento. Por ejemplo, hace 2 días creo que he visto una otra vez el partido de la Copa de Italia que hemos ganado con los Napoli Spiders, eso sí, pero para analizar la verdad es que ya es una cosa que hago a la fin de cada competición. Cada competición termino y digo, vale, hoy he fallado eso y eso. Tengo que trabajar en eso, en esa dirección. Tengo que trabajar más en eso. Entonces es una cosa que ya hago. Me acuerdo todo de lo que hago en mis partidos normalmente. Pero me gusta en general mirar los vídeos a nivel técnico también de otros jugadores. Perfecto. Jugabas y creo que juegas aún con Profibase C5, si no Ujú. recuerdo mal. ¿Has pasado por algún... ¿Estas han sido siempre tus bases o explícanos un poco cómo ha sido tu evolución a nivel de material? Vale. La verdad que empecé siempre con un Profit Base, una C5, pero era B-Base, entonces sabes las dos Sí. partes, porque era un regalo de mi primer equipo de Luca Battista, cuando empecé. Y después, él ha dado un otro regalo a mi padre, que era una C5, era naranja y había un Milan campeón de Champions League. Yo soporto Nápoles y todo, pero era un equipo que me gustaba. Y yo, de que lo he probado los primeros 2 toques, he dicho a mi papá, vale, tú vas a jugar con la base y yo juego con esta C5. Y entonces, casi siempre he jugado con la C5, solo he jugado como 2 años con las Extreme Works. ¿Por qué? Porque la C5 es una base que me gusta mucho, que empuja mucho la bola, pero tienes que hacer mucha atención por el control y especialmente si juegas en un momento, y si eres una persona que sufre un poco la tensión,
esa no te ayuda. No tiene margen de error. Si hace un error, directo vas a fallar la bola. Y es por eso que cambié e intenté 2 o 3 años jugando con los Extreme Works. No me acuerdo la tipología, pero la verdad es que con esas bases no era natural hacer mi juego. Vale, entonces después, antes que volver otra vez a C5, jugué como 2 años con las C4, que son bases que casi nunca conoces porque son bases más complicadas de la C5. Y me gustaba mucho jugar muy directos con esas, muy vertical y todo, pero por el control era muy complicado, especialmente en los campos lentos. Entonces ahora creo 6, 7 años que juego con la C5. La verdad es que me gustaría cambiar con una base un poco más dura, que puede ser que empuja un poco más, pero el problema es que la confianza que tengo hoy con la C5 no la voy a tener con otra base, necesitaría más tiempo para acostumbrarme a una base nueva y en este momento no es una evolución que tengo que hacer y no tengo el tiempo para hacerlo. En este momento mi concentración está más en a mejorar mi juego, mi técnica, mi motivación, mi cabeza y no quiero pensar tan bien a la base. No, claro, porque además es lo que dices tú, ¿eh? Unas bases que empujan más, cambiar lo que Ujú, harás es entregarle la pelota al otro hasta que te acostumbras a jugar con ellas. exacto. Ujú, Vale, ¿qué más? ¿Te adaptas tú el tipo de juego depende de contra quién juegues? Es decir, ¿juegas igual contra Carlos que contra, yo qué sé, Alberto Di Maggio o Christophe Deur, que hemos dicho antes? O, es decir, antes del partido me refiero, evidentemente nadie juega como puede con Carlos o incluso con tu ujú, hermano porque ellos te fuerzan a jugar claro. de una manera, ¿no? Pero tú haces algún análisis previo y te readaptas antes o vas... Vale, es una cosa que veo más en el partido y depende, sobre todo si es un campo lento, es un campo rápido. Lo que cambio normalmente no es mucho mi manera de atacar, porque eso tengo 2, 3 cosas que sé que tengo que hacer para crear una ocasión y chutar. Y sobre todo porque tú, como tú has dicho, me gusta mucho chutar rápido y todo eso. Entonces, esa es una cosa que puedes hacer contra cualquier jugador, porque no es una cosa que te pueden bloquear totalmente, porque vas a jugar rápido y va a hacer falta si él hace su defensivo. Lo que cambio, y eso depende de los jugadores, es la manera de defender. Porque contra algunos jugadores veo que a ellos no les gusta que yo solo voy a poner mi línea de defensa y los espero y contra otros tengo que hacer más presión, porque si no, ellos siguen con la bola, no atacan, pierden tiempo y todo eso. Entonces, depende. Entonces, es eso que cambio más, la defensa, pero la manera de atacar normalmente casi nunca cambio mi manera de jugar. Sí, puede ser la tipología de tiro que voy a cambiar, pero eso no depende del adversario, depende más de yo, que yo veo lo que está pasando en el partido, veo su manera de defender mejor, veo si hay uno de los dos lados que él sufre un poco más, es más eso, pero no depende del adversario, depende del partido, de lo que está Vale, pasando. o sea que sí que a nivel defensivo, claro, tú llevas 20 años jugando, conoces a prácticamente todos los jugadores del circuito y sabes más o menos cómo tienes que defender Ujú, a unos y a otros, ¿no? Y a un jugador lento, pues no le defenderás igual que a un jugador rápido. ujú, Perfecto. Em, bueno, esto lo has comentado antes, que sí que ahora tienes campo en casa y haces entrenamientos individuales antes de los torneos, ¿no? De este exacto. reciente de este año. Ujú, Vale. En principio, a nivel de juego no tengo más. Me gustaría hablar de tu faceta de organizador, ¿no? Y de impulsor vale. del juego. Explícanos un poco qué te ha motivado eso, porque, bueno, te saliste mucho, por ejemplo, en la Copa del Mundo de Italia, incluso en el sorteo, en la presentación, bueno, en todo. ¿Qué te lleva a dar ese paso y no solo jugar? Vale, la respuesta es muy simple y es la pasión. Es que, vale, ya es una cosa que me gusta gestionar y todo eso, y simplemente es que siempre he pensado que podía hacer más por este juego.
por la difusión del juego y del fútbol de mesa, porque creo que sea un juego increíble y que si no tenemos muchos jugadores es solamente porque las personas no lo conocen y es por eso que empecé como responsable de comunicación de la Federación Italiana. Después he cambiado como responsable de development de la Federación Internacional y ahora en este momento soy los dos, soy responsable media por la Federación Internacional y responsable de comunicación de la Federación Italiana y intento dar mi contributo por la difusión del juego y sobre todo, y también porque creo que en este momento sea muy importante, porque es una cosa que hemos perdido un poquito en los últimos años, que es tener una buena relación entre los jugadores y las federaciones, porque en este momento veo que a veces falla un poco la comunicación y la manera de gestionar y elegir las cosas. Vale, eso tanto en Italia como internacional, ¿eh? ¿Te Ujú, refieres? exactamente. Perfecto. Vale, como exdirector de desarrollo de la FIS comentabas de que querías, lo llamabas un blueprint, salían unas declaraciones que encontré yo por Ujú. internet, ¿no? Un blueprint para integrar ese modelo, ¿no? Para hacer crecer que las asociaciones tengan una manera fácil de hacer crecer el juego, ¿no? Explícanos un poco cómo es esa idea. Vale, la idea era y es todavía hoy, aunque sí ahora no soy yo que trabajo en el desarrollo, pero puedo dar mi contribución si necesario y me gustaría, es que creo que si vamos a ver, yo también soy ingeniero y soy muy científico como manera de pensar, creo que si hay cosas que funcionan en todo el mundo, que puede funcionar. Un ejemplo puede ser que hay un partido de fútbol muy importante y antes del partido, fuera del estadio, pones una mesa, todo el mundo puede ver el mismo partido que se juega así. Entonces, mi idea era de crear tres, cuatro templates que se pueden utilizar. Imagínate como un paquete de todo lo que necesitas, es todo lo que tienes que hacer cada vez que hay esa tipología de iniciativa. Entonces puede ser en las escuelas. Entonces, presentar un proyecto a las escuelas, porque a veces lo que no tenemos es la estructura. Porque ahora, si mañana hay en todos los países, imagínate 10 escuelas que te abren las puertas para decir, venga, vais a explicar, soy casi seguro que hay muchos países donde no saben lo que tienes que contar. Entonces, creo que la función de la Federación Internacional tienes que ser de dar la dirección, explicar todo lo que se hacer, todo lo que tienen que hacer, todo lo que necesitan. Si necesitan también como equipos, mesas, eso también, porque eso tiene que ser financiado para la Federación Internacional. Entonces, eso era mi idea y mi proyecto. Empecé haciendo un screening, hablando con los principales organizadores de todos los países para conocer la situación en cada país. Y después la idea era de crear todos estos templates que puede ser que la idea no es que lo que tenemos que hacer no es crearlo, es solamente hablar de eso con todos los responsables y hay algunos que ya lo hacen. Y entonces ya los tenemos, ya está listo, solamente que si en España hay Marc, por ejemplo, el presidente, que yo creo que sea increíble en todo lo que es gestionar y organizar, él si tienes que ir a una escuela sabe exactamente lo que tiene que hacer y al mismo tiempo hay en Portugal, hay Carolina Vilaric, que ella trabaja en una escuela, quiere hacer una cosa con los niños, pero le manca una estructura. Entonces Mark le va a explicar a ella con el template, lo que hemos creado, cómo se hace la misma cosa en Portugal, por ejemplo. Y eso se puede hacer en toda Europa o en todo el mundo si queremos hacerlo. Esa era la idea. Sí, eso funcionaría y está demostrado, ¿no? En Nápoles lo hablabas que lo hacía Massimo Ujú, Bolognino, en España lo hace Antonio Montaño hace años, ¿no? O sea que no, exacto. eso funcionaría en todos sitios.
Otra de las cosas que tú has hablado muchas veces es el streaming, ¿no? El streaming y que haya streaming y que haya tutoriales sencillos para que la gente que quiere empezar tenga un sitio donde poder empezar. Explícanos un poco eso, cómo es tu idea de eso. Vale, sí, eso creo que sea muy importante también porque en este momento a veces hablamos siempre del mismo problema, el problema de la estructura. Si hay un jugador ahora en Toulouse que quiere jugar, él no sabe lo que tiene que hacer, no sabe a quién tiene que preguntar y todo eso. Y casi todos, todo el mundo, todas las personas, si no conocen algo, lo que hacen es que lo buscan en Internet. Entonces, ahora en este momento, si tú abres YouTube, puedes ver un montón de vídeos de Carlos, de los mejores jugadores que juegan, vas a ver, pero nadie te explica cómo funciona el juego. Hay un reglamento, pero si las reglas no te las explican, no va a ser capaz de jugar. Creo que no va a ser posible para ti de hacerlo. Y otra cosa, no hay una explicación de los ejercicios para mejorar y progresarte, porque esa es una cosa que no tenemos, la verdad. Casi todos los jugadores solo entrenan jugando. Entonces creo que nivel comunicativo, porque, lo repito, creo que lo que tenemos con el fútbol de mesa es un producto increíble, que tiene un potencial para seguir en toda la historia de la humanidad porque es un juego que te hace vivir cosas increíbles, sensaciones manuales increíbles que me encantan. Y entonces el problema es solamente que todo el mundo tiene que conocerlo. Y la única manera que tenemos es a mejorar nivel comunicativo, que sea con streaming, pero con comentarios y explicaciones del juego también. A veces cuando he hecho yo también los comentarios de partidos, siempre intentaba de comentar los partidos como si era por una persona que no conocía el juego. Así que si te lo explican, va a ser más, porque para ti, para mí, va a ser, me encanta ver Carlos que juega u otras personas porque sabemos cómo funciona el juego, sabemos cuáles son las dinámicas del juego. Si hay una persona que no conoce, puede ser que para él también es difícil de decir, Carlos juega bien. Carlos juega mal, lo que hace es increíble, porque no comprenden las dificultades que le haces, que tienen todo eso creo que sea la cosa más importante. Y eso era en el proyecto de los medias. Ahora estoy hablando también con los responsables por lo que es pitar los partidos y todo. Entonces estamos hablando de un video reglamento que puedes tener en YouTube. Eso estaría muy bien. Es verdad que para como tutorial eso sería perfecto, porque cuando enseñas a alguien a jugar cuesta mucho que no haya Ujú. algo para que ellos miren en casa o lo que Sí, sea. vale, porque el problema va a ser también que cuando alguien empieza a jugar, tú lo ves cuántos, una vez para semana, después él vuelve a casa y se olvida del fútbol de mesa hasta la semana que viene. Sí, Así que tiene algo que puede mirar y todo eso lo va a ayudar. sí, sí, es así. De hecho, es una cosa que es histórica, ¿no? La web de la Federación Internacional es Ujú, algo que habría que replantearse, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que yo estuve haciendo no hace mucho, que es crear estadísticas, es decir, coger los mm, resultados de todos los torneos y crear una base de datos. Y eso con la AI ahora mismo no debería ser ujú, excesivamente complicado. Y tú podrías buscar, pues eso, Andrea Ciccarelli, a ver, ¿cuántos torneos ha jugado de la FIS los últimos 15 años? ¿No? Que eso en la Federación Italiana exacto. Ujú. lo tenéis las estadísticas, Sí, 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 esa nosotros web. tenemos todo. eh, Tenemos un database desde el 2008, creo, con todos los resultados. y eso estaría guay en el internacional, porque eso Ujú. te da un pack de seriedad en el deporte que Sí, ya ves que no de es algo. historia. Sí, 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 es así. Ujú. Vale, mirando al horizonte de ahora, creo que se te acaba el mandato en la Federación Internacional 2028, creo, más o menos, por ahí. Sí, ¿Qué te gustaría dejar como huella esto, ¿no? Por ejemplo, del streaming, los tutoriales, este tipo de cosas que quedan, entiendo. sí, lo que me gustaría es que sea la normalidad lo que hoy para mí es un sueño. Significa que va a cambiar la manera de comunicar el subbuteo, porque para mí no es normal que vamos a un torneo y si no hay
Carlos, que con su perfil personal y empieza grabando los vídeos, haciendo los streaming, nadie tiene una de una historia de lo que está pasando. Vale, puedes tener los resultados en línea, eso es el muy básico, pero todos los torneos más importantes tendría que tener un streaming. Y entonces, lo que he dicho ya antes, yo, como estás haciendo tú ahora, conozco muy bien OBS, no es una cosa muy complicada, no es una cosa muy cara, puede ser muy barato también para hacer un producto básico, pero tenemos que empezar en esa dirección, porque eso va a ser importante en la promoción del juego y también para tener un archivo, para tener todos los recuerdos de lo que ha pasado, para mirar los partidos después, todo eso. Si no, vamos a perder partidos excelentes, momentos históricos de nuestro juego, porque no hay nadie en el torneo más importante en el 2026 de todo el mundo que está haciendo un vídeo. Bueno, y ahora porque los sube, creo que es Cesare Santanichia, ¿no? Que los sube a YouTube al su punto de vista, Exacto. creo que es él. Sí, 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 Si no fuera por él, si no tienes Facebook, no ves los partidos. Y, ¿no? eso es. Es un poco... Bueno, No perdemos mucho. se hizo muy bien en el Mundial de Inglaterra. Es verdad que el Sí, streaming allí estuvo bien, ahí pero increíble. hay que mejorar. Y estoy seguro que en el de Francia también será... Bueno, y en Italia también, Seguramente. es verdad, en Italia también se veían todos los partidos en directo, ahora me acuerdo. Vale, hablemos un poco de la situación actual y del futuro. Para mí es muy importante tu entrevista porque eres el primer jugador y organizador italiano, ¿no? que entrevisto y para todos los demás países, Italia es un poco el espejo al que nos gustaría llegar, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo este año fue la primera vez que fui a un torneo de Italia en el Major de Boloña y eso fue espectacular. O sea, tú ves ahí el jugador más normal juega a un nivel increíble porque ha jugado con su club y desde hace mucho tiempo. Entonces, explícanos cómo ves la situación a día de hoy en Italia y cómo ves el futuro. ¿Cómo crees que seguirá creciendo? ¿Crees que la base está muy bien asentada? ¿Cómo lo ves? Vale, esa pregunta hace 2 años o hace un año, mi respuesta podía ser mucho más crítica de la que es hoy, porque la verdad es que en este momento creo que sea un momento muy bueno, porque después la generación que hemos tenido, no hablo solamente de calidad, pero más de cantidad de jugadores, porque la verdad es lo que nos importa más es eso, es la cantidad de los jugadores, porque que sean buenos es cosa buena, a todo el mundo le gusta ganar y todo, pero si pensamos al futuro del fútbol de mesa, tenemos que hablar de números, no de nivel. Entonces, después mi generación de jugadores, donde había un montón de jugadores de muy joven, que porque eso es el futuro. Si tu pregunta es el futuro, yo pienso solamente a los niños que juegan. Entonces, después nosotros, había un momento donde ha bajado muchísimo el número de jugadores, especialmente en Italia. Ahora, gracias a personas que han trabajado mucho en el territorio, como en Bari, como en Módena, ahora hemos hecho el campeonato, la Copa de Italia y habían 46 under. Entonces te veo, te digo, en Italia el momento es muy bueno. En este momento es bueno, seguimos progresando. Claro, hay mucho trabajo, tenemos que trabajar más también si queremos seguir en este nivel, porque va a ser normal que cada año perdemos jugadores, pero lo que nos importa es que hay siempre jugadores nuevos que llegan, especialmente niños. ¿Ok? Entonces, eso es la situación que tenemos hoy. El futuro yo lo veo muy bien. Nivel organizativo, espero también. Y en los otros países también veo que ahora hay muchos jugadores en Grecia, en Francia, que están empezando. En España también tenéis muchos jugadores. Entonces, creo que sea un momento muy bueno, pero es que es ahora exactamente que no tenemos que sentarse, tenemos que seguir así, tenemos que seguir trabajando con proyectos y sobre todo una cosa que puede ser que no hemos hecho mucho antes es de trabajar juntos, porque la dirección que queremos es la misma. Y a veces lo que pasa es que no andamos, no andamos todos juntos. Y eso es el problema.
Sí, por intereses, ¿no? Intereses personales, la gente, pues sí, Sí, pero la verdad es que si tú piensas realmente al futuro, los intereses personales no tienen sentido, especialmente en un mundo como el fútbol de mesa, porque ¿cuál puede ser el interés personal? Porque la verdad, si hablamos de dinero y nada, no hay mucho dinero en este juego para decir que con intereses personal va a ser rico. no, no, Entonces, está claro. la verdad no lo veo. Está Pero sí, sí, es un riesgo porque es la manera de pensar de las humanidades, de la Sí, humanidad de los hombres. lo que sí que se ve es que jugadores jóvenes o salen sobre todo en Italia y Bélgica. En Grecia también está saliendo algo y en España salen de tiburones, digamos, de Antonio Montaño. Pero es difícil, es Ujú, la parte más complicada de este juego, generar jugadores jóvenes y claro. crear estas dinámicas. Y a nivel personal tuyo, como jugador, ¿cuáles son tus objetivos de futuro? Vale, la verdad es que lo que me interesa es, especialmente, claro, si hablamos de objetivos concretos, real, va a ser de ganar algo de importante, que sea a nivel individual o a nivel de equipo. Pero la verdad es que no quiero tener solamente un objetivo porque lo que pasa con un objetivo es que llegas a este objetivo y después te paras. Y yo no quiero pararme. Entonces, mi idea es más de cambiar mi nivel de jugador. Entonces, tener que subir mi nivel y saber tener, puede ser el mismo nivel alto por 6, 8 torneos. Eso puede ser que sea un objetivo para mí. Así que el objetivo va a ser siempre de hacer mejor en el próximo torneo. No quiero contestarte básicamente con el mayor es el mundial No, y no, todo está eso, claro. porque es eso el objetivo. No, porque al final es el más importante, es lo que decías tú, ¿eh? Te Ujú, necesitas subir el nivel de concentración para que tu pick de juego se mantenga durante ujú, todo un torneo. Y exacto. de hecho yo creo que cuando eso pase se notará en tus resultados, ya se está notando y se notará más, porque lo que decíamos, ¿eh? Espero. La calidad técnica está, falta un cambio de chip. Vale, en principio no me queda nada. Sí que me gustaría, bueno, antes ya darte las gracias por esta entrevista. Em, sí que me gustaría saber un poco más, volviendo un poco para atrás, de los objetivos de Napoli Fighters. Es decir, vosotros como club entiendo que queréis mantener vuestra identidad, pero alcanzando los máximos objetivos posibles, ¿eh? Es decir, luchar por la Liga Italiana, luchar por ganar majors y tal. ¿Crees que con este núcleo vais a hacerlo? Porque yo ya te digo, yo sí que creo que lo podéis hacer, porque bueno, he visto jugar a todos y es un espectáculo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves muy difícil? ¿Cómo lo ves? Eh, claro que va a ser difícil porque siempre vamos jugando contra equipos que no tienen la misma filosofía, pero estoy 100% de acuerdo contigo que tenemos el potencial y ya estamos a un nivel muy bueno y el objetivo no es ganar, que los Napoli Fighters ganan algo de importante, el objetivo es que este equipo, así como es, sea capaz de ganar algo de importante en el futuro. Entonces, lo que ves hoy es parte del objetivo. El primer objetivo puede ser que era antes de tener un grupo así, un equipo así. Y ahora, la verdad es que creo que en este momento sea simplemente perfecto. Que sea el equipo A, el equipo B, no veo problemas, no me gustaría tener alguien más en el equipo, entonces creo que ahora solamente sí. Y somos, creo que el más viejo del equipo es Lucas Batista, que va a tener 30 años en mayo de este año, en un mes. Entonces, Bueno, es creo que que el tenéis también futuro en nuestra tenéis a parte, Espósito también, ¿no? Mateo Espósito claro, que está jugando increíble también, ¿no? Llegó a las es un semifinales, jugador ¿no? increíble que ha hecho la semifinal Boloña, ¿no? en Bolonia y en este momento él es campeón individual de Europa y del mundo de sub-20. Entonces, sí, sí, él también es un increíble jugador que es parte de este proyecto, él lo sabe muy bien y es por eso que te digo, hablamos de lo que hemos dicho antes, el importante para nosotros es tener esta identidad, así que todo el mundo tiene su espacio y su oportunidad en el equipo. Sí, sí, eso es importante porque si no lo creas, lo que estás creando es
un Real Madrid, ¿no? O un equipo Sí, claro, que va a ser fichas a todo el destructivo. mundo, ¿no? No es nuestra filosofía, no nos gusta eso. Perfecto. Entonces tienes un punto de Atlético, de Athletic de Bilbao, ¿no? Claro, sí, sí. Muy bien, pues yo no me queda nada por decir. No sé si tú quieres comentar algo más o... Vale, creo que hemos hablado más o menos de todo. Muchas gracias a ti por la oportunidad para haber tenido el interés de descubrirme como jugador, como persona y todo. Entonces ha sido un gran placer. Muchas gracias por tu tiempo y todo y por lo que estás haciendo. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos en las siguientes entrevistas.